Hoy en ABC Noticias, ante el aumento en el número de casos de COVID-19 en Chihuahua, el gobernador Javier Corral incrementó las medidas de seguridad de la entidad. Trabajadores de diferentes rubros muestran inconformidad ante medidas tomadas por empleadores. Denuncia reducción de sueldo hasta trabajos no esenciales. Incrementa venta de alcohol clandestino por redes sociales. Choque de camiones de Maquila deja una persona sin vida. Esto y más en ABC Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero ABC Noticias. Hoy es lunes 20 de abril del año 2020 y nosotros ya estamos listos, totalmente preparados para darles a conocer los acontecimientos más importantes que se han registrado hasta este momento y por supuesto a nivel nacional y estatal. También queremos recordarle que esta y otras emisiones de ABC Noticias usted la puede conseguir ingresando a nuestra página en internet www.canal28.tv, también a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Canal 28. Les recordamos también que nos pueden escuchar a través de la señal de Radio Universidad. Damos inicio con las informaciones del día de hoy. Ante la emergencia de salud provocada por la pandemia del COVID-19, el gobernador del estado Javier Corral Jurado presentó al pueblo de Chihuahua el Acuerdo 064-2020 que amplía la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo. Agrega además restricciones sanitarias de movilidad y de funcionamiento para establecimientos comerciales y empresas productivas. Veamos. El gobierno del estado incrementó medidas de seguridad del decreto iniciado en marzo y que hoy se ve modificado para seguir las estrategias de China, Corea del Sur, Singapur y otros países que han visto disminuido el COVID a raíz de ciertos cambios. Se acaba de publicar en el periódico oficial del estado el decreto que confirma las medidas que dictamos hace un mes y quiero decir que las vamos a ampliar hasta el día 30 de mayo. Vamos a ampliar las restricciones que habíamos acordado con vigencia al día de hoy, con una duración de 1 mes y 11 días más. También quiero comunicarles que se han agregado nuevas medidas, tanto de higiene como de control sanitario frente a la epidemia. Y particularmente una medida de reorganización en el sistema de salud de nuestro estado. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Y precisamente a través de una gráfica queremos darles a conocer los detalles de estas medidas, nuevas medidas que se llegan a presentar en este decreto a nivel estatal. En esta gráfica pues le presentamos a continuación en los artículos de Acuerdo 046-2020 que establecen las medidas para el manejo adecuado de cubrebocas y los sitios en los que debe utilizarse de manera obligada. Tercero, los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas y prácticas de manera obligatoria en todo el territorio estatal, específicamente en los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales. Primero, cumplir con las medidas de higiene siguientes. A. Uso de cubrebocas. En la parte sexta, pues dice que los concesionarios, permisionarios, conductores y usuarios del servicio de transporte deberán acatar lo siguiente. Cuarto, solo podrán utilizar el servicio de transporte los usuarios que utilicen cubrebocas, los cuales deberán encontrarse limpios en caso de ser lavables o ser nuevos en caso de ser desechables. Para tal efecto deberán acatarse las medidas señaladas en el artículo 8º del presente acuerdo. Seguimos con la parte del tercero, considerando que universalizar el uso de cubrebocas como medida de salud pública de prevención y control de contagio también ayudará a disminuir la estigmatización de las personas que llevan mascarillas en espacios públicos. Sobre su uso se establecen las disposiciones siguientes. Primero, es obligatorio el uso de cubrebocas en áreas públicas y al ingresar o permanecer en cualquier establecimiento que permanezca abierto, es decir, en cualquier lugar fuera de su hogar.
Segundo, los establecimientos comerciales, tiendas de conveniencia y supermercados deberán garantizar de manera gratuita cubrebocas para sus clientes. Tercero, las personas confirmadas con COVID-19 o con síntomas de la enfermedad deben utilizar cubrebocas en todo momento, incluyendo dentro de su hogar. Cuarto, las personas encargadas de cuidar a personas confirmadas con COVID-19 o a quienes tengan síntomas de la enfermedad deben usar cubrebocas en todo momento, incluyendo dentro de su hogar. Adicionalmente, la población deberá dar cumplimiento a lo siguiente. Primero, antes de colocarse un cubrebocas, deberá efectuarse un lavado de manos con desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Segundo, se debe cubrir la boca y la nariz con el cubrebocas, para lo cual deberá asegurarse de que no existan espacios entre la cara y el cubrebocas. Tercero, se debe evitar tocar el cubrebocas mientras se utiliza. En caso de tocarlo, debe efectuarse un lavado de manos con desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cuarto, se cambiará el cubrebocas tan pronto como se encuentre húmedo. No se deben reutilizar las mascarillas de un solo uso. Quinto, para quitarse el cubrebocas debe retirarse por detrás, es decir, sin tocar la parte delantera del mismo. Posteriormente debe desecharse inmediatamente en un recipiente cerrado. Si se trata de una mascarilla casera, debe guardarse en un recipiente cerrado y lavar la mascarilla o cubrebocas tan pronto sea posible con detergente y agua caliente a una temperatura mayor a los 60 grados Celsius. Sexto, inmediatamente después de haberse retirado el cubrebocas, debe efectuarse un lavado de manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. El décimo, a efecto de garantizar el abastecimiento de cubrebocas para los profesionales de la salud y con el propósito de asegurar un adecuado uso de los mismos, deberán seguirse las siguientes disposiciones. Primero, los respiradores o mascarillas N95 deben ser usadas exclusivamente por profesionales de la salud. Segundo, mascarillas médicas o quirúrgicas deben ser utilizadas por las siguientes personas: A, profesionales de la salud; B, población de riesgo, entendida esta como aquella que presenta condiciones médicas que incrementan el riesgo de complicaciones ante una infección por COVID-19; C, con alguno de los síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dolores musculares y fatiga; D, quien cuide a pacientes confirmados o a personas con síntomas de COVID-19. Tercero, las mascarillas caseras, aquellas elaboradas con pañuelos, telas o bufandas, deben ser usadas por la población saludable y menor de 60 años que no cuenten con comorbilidades y condiciones médicas que incrementan el riesgo de complicaciones ante una infección del COVID-19. Allí entonces presentábamos parte de las medidas que se suman en este decreto para contrarrestar el COVID-19 acá en nuestro estado. En más información, Héctor Carrasco, médico cirujano del TEC de Monterrey, con maestría en la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos y doctorado en la especialidad en Harvard, fue invitado en el programa Chihuahua Adelante, donde habló sobre las medidas que acabamos de presentarles a todos ustedes, específicamente del uso de cubrebocas. Veamos. Y bueno, como médico y experto en el área de salud pública, agradezco mucho la invitación y el liderazgo que el gobernador ha mostrado en la pandemia de COVID-19. Desde lejos he visto con agrado que la respuesta enérgica del pueblo chihuahuense ha estado del lado correcto de la historia: salvar vidas mientras se salvaguarda la economía de los más desprotegidos. Ahora bien, el gobierno del estado y los profesionales de la salud han estado trabajando incansablemente para cuidar la salud de los chihuahuenses. ¿Qué nos toca hacer como población? Hay varias medidas de salud pública que sabemos que funcionan para cuidarnos los unos a los otros, como las que ya se han implementado en el estado: resguardo domiciliario corresponsable, lavarse las manos frecuentemente, estornudar y toser aplicando la etiqueta respiratoria, evitar el contacto físico, no saludar de beso, mano o abrazo, es decir, utilizar el saludo a la distancia, y todas las demás medidas de higiene y de sana distancia que se les han venido comunicando. Ahora, sobre el uso de cubrebocas o de mascarillas, este ha sido un tema que ha sido discutido ampliamente en los círculos académicos. Déjenme les digo las 3 cosas que sabemos hasta hoy que apoyan su uso. Número 1, el virus se transmite principalmente por pequeñas gotas de saliva
que salen de nuestra boca cuando hablamos, cuando respiramos, cuando tosemos o estornudamos. El valor del cubrebocas radica en servir como una barrera física a esas gotas de saliva. Sin embargo, no es la única manera. También se transmite de manera directa al tocar superficies contaminadas y llevarnos las manos a la cara, especialmente a la boca y a los ojos. De ahí la importancia del lavado de manos. Segundo, la gran mayoría de los contagios en el mundo han sido por personas aparentemente sanas, es decir, personas sin síntomas del virus. De cada 10 personas que se enferman, poco más de 8 van a tener solo síntomas leves, como una gripe. Y la mitad de esos de plano no tienen síntomas, es decir, es muy difícil saber quién está enfermo y quién no está enfermo. Tercero, los países a los que mejor les ha ido, como son China, Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Japón, aunado a otras medidas de salud pública que ya se están implementando en el estado de Chihuahua, como la sana distancia, lavado de manos, etcétera, monitoreo en casa, han impuesto una política universal de uso de mascarillas y cubrebocas. Aprendiendo de esta lección, esta recomendación ya se está haciendo en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Ahora, como investigador de salud pública, que es a lo que yo me dedico, les puedo decir que no tenemos todos los estudios para probar su efecto, pero en Chihuahua hemos decidido ir la extra milla y pecar del lado de la precaución en vez de equivocarnos del lado de la omisión y lamentarlo después. Es por ello que, sin olvidarnos de todo lo que ya se viene haciendo en otras fuentes, el uso de cubrebocas se ha vuelto una medida universal de salud pública. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para aportarlos? Número 1. Todas las personas deben llevar cubrebocas mientras estén en espacios públicos. Esto es cualquier lugar fuera de su hogar. No hay justificación para no hacerlo. El portar un cubrebocas, cuidamos a los demás en caso de que tengamos la enfermedad del COVID-19 y no lo sepamos, no lo sabemos. 2. Las personas confirmadas de COVID-19 o con los síntomas cardinales de la enfermedad. Son 4 síntomas cardinales: fiebre, tos, fatiga y dolores musculares. Esos son los síntomas más frecuentes. Deben usar cubrebocas en todo momento, incluyendo dentro de su hogar. Ahora, los cuidadores de personas confirmadas de COVID-19 o con los síntomas cardinales que mencioné anteriormente deben llevar cubrebocas también en todo momento, incluyendo dentro de su hogar. El gobernador Javier Corral tomó protesta a la doctora Mirna Beltrán como titular de la nueva Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud, dependencia creada mediante el Acuerdo 064-2020 para coordinar directamente la actuación del sector salud en materia epidemiológica ante la pandemia del COVID-19. La toma de protesta se realizó el mediodía de este domingo en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno. Javier Corral explicó que la creación de esta subsecretaría surge a partir de la actual Dirección de Prevención y Control de Enfermedades, ante la necesidad de realizar ajustes en la estructura orgánica de la Secretaría de Salud para mejorar la articulación, operación y coordinación interinstitucional en la estrategia general ante esta pandemia. También destacó que la doctora Beltrán tiene una amplia experiencia en el sector de la salud pública. Es titulada como enfermera general de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, como médico cirujano en la Universidad de Guadalajara y tiene maestría en gestión directiva en salud por la Universidad del Valle de México. Fungió también como enfermera general del Hospital Cima, donde además tuvo un internado de pregrado. Además realizó su servicio social de medicina como médico general en los servicios de salud. Siguiendo con más información, por decisión del Consejo Nacional de Salud, las universidades del país deberán regresar a sus estudiantes pasantes del servicio social, así como internos de pregrado de las carreras de salud a las diferentes unidades médicas a las que están agregados, pese a la emergencia sanitaria derivada por la pandemia del coronavirus. Instituciones como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y universidades de los estados anunciaron el 6 de abril que retirarían a sus estudiantes de las carreras de medicina y enfermería de los hospitales y unidades donde realizaban sus internados y prácticas de servicio social como medida de protección y seguridad, por lo que ahora se informó que los pasantes de servicio social de todas las carreras de la salud deberán mantenerse en las unidades en las que están adscritos
y en el caso de que sus unidades hayan sido designadas para la atención de pacientes contagiados por el COVID-19, podrán ser reubicados en áreas de menor riesgo. Se especifica que todos los médicos internos de pregrado y pasantes propensos a un mayor contagio por estar en condiciones como embarazo o periodo de lactancia, padecer enfermedades crónicas no transmisibles, deberán ser retirados del servicio y se les asignarán tareas a distancia durante el tiempo de la contingencia. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó este lunes que al cierre del día 19 de abril aumentó en 6 el número de casos confirmados de COVID-19 para sumar así 171. Otros 15 casos salieron negativos y disminuyeron en 23 los que permanecían sospechosos. El informe técnico de COVID-19 del 19 de abril de este año. Bueno, pues vemos que casos confirmados en el estado de Chihuahua son 171, los casos descartados son 365, casos recuperados, casos que ya no son contagiosos y que inclusive pueden servir al manejo y tratamiento de algunos pacientes graves, son los casos recuperados, y las defunciones, tenemos un total de 36 defunciones en nuestro estado. Nos sumamos al dolor de las familias que han experimentado esta despedida. Los casos recuperados por municipio de residencia, vemos que en Juárez se han recuperado 12 y en Chihuahua se han recuperado 5. Por grupo de edad, de 15 a 19 años se han recuperado 4, de 20 a 24, 2, de 25 a 44, 7 y de 45 a 64 son 4 ya los pacientes recuperados. Los casos confirmados por municipio de residencia: Guadalupe, Ahumada, Saucillo, Camargo, Julimes, Cuauhtémoc y Ojinaga tienen un caso. De los que tienen 2, es Mioqui y Namiquipa. Bachíniva tiene 5, Chihuahua 34 y Ciudad Juárez encabeza la lista con mayor número de casos, 121. Recordemos que el total de 171 son casos PCR, o sea, casos confirmados por PCR exclusivamente. Bueno, la distribución de casos positivos a COVID por sexo, 64% hombres, 36 mujeres. Esta distribución se ha movido un poco. Habíamos hablado que 3/4 partes eran hombres, ya se está más o menos homologando con las gráficas nacionales. Siempre hay una cierta ventaja de porcentaje de casos en hombres, un poco mayor que el de mujeres. Y por grupo de edad tenemos que un solo caso es un menor, o sea, menor de 14 años, de 15 a 19 años, la etapa adolescente, son 7 casos, de 20 a 24 años, 4, y aquí vienen los grupos de edad con mayor número de casos. De 25 a 44 casos hay 65 y de 45 a 64 años son 74 casos. De 65 a 69 años son 5 casos. De 70 a 74, 10. De 75 a 79, 3. De 80 a 84, 1. Y de 85 a 89, 1. Esto quiere decir que mayores de 65 suman 20 ya los casos. Nuestros mayores se comienzan a enfermar en un mayor número y esto nos importa mucho porque son las personas más susceptibles a tener enfermedades graves. Recordemos, hay que cuidar mucho a nuestras personas mayores, no exponerlos al contacto de demás familiares y atenderlos siempre con un cubrebocas si tenemos que movilizarlos, cargarlos, lavarnos las manos en casa constantemente y sobre todo antes de atenderles o de estar próximos a ellos. Bueno, en los casos confirmados por tipo de paciente, del total de 171 casos, tenemos que alta sanitaria, aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados y ya se fueron, son 17 que representan el 9.94, prácticamente el 10%.
de los casos confirmados ya han salido del hospital. Los casos ambulatorios es 54 casos, lo que representa el 31%. Las defunciones son 36, lo dijimos hace rato, que representan el 21%. Y el 37.43% de todos los casos, que son 64, son aquellos que están hospitalizados. Bueno, de este grupo, de este 64, lo vamos a dividir para que ustedes vean las condiciones en las que se encuentran nuestros pacientes hospitalizados. Y de estos podemos decir que estables son 21, aquí en azul. El 30% de los pacientes, 32% de los pacientes están estables en los hospitales. Están graves 35 de ellos, que son el 54.69%, y graves e intubados el 12.50%, que son 8 casos. Recuerden ustedes que esta gráfica es un porcentaje de este porcentaje. Si comparan ustedes la gravedad de nuestro estado con la gravedad nacional, no se vayan a confundir, porque si nosotros metiéramos esta división aquí, se corresponden perfectamente con el número de casos, con los porcentajes de los que habla a nivel nacional López-Gatell. Si nosotros metiéramos esta gráfica aquí, sería 4%, serían 20% y serían 11%, si lo metiéramos aquí. ¿Sí me explico? Pero si de aquí queremos hacer un pie completo, este es el porcentaje. Se corresponde a nivel nacional la circunstancia del estado. Bueno, la distribución de casos positivos a COVID-19 hospitalizados según municipio. En Juárez contamos con 54 casos, en Chihuahua 5, Bachín va 2, Camargo, Saucillo y Ahumada 1, total 64 casos. Distribución de defunciones relacionadas a COVID-19. Vemos que aquí sí, 75% de las defunciones pertenecen al sexo masculino y 25% al sexo femenino. Los hombres en situación de enfermedad COVID somos más débiles en el sentido de poder resistir la enfermedad por muchas razones y por eso hay más fallecimientos en nuestro sexo. Las comorbilidades, hablamos que las mayores comorbilidades es hipertensión con 29%, diabetes 23%, obesidad 19%, que juntas pues explican que las personas, sobre todo los mexicanos, tenemos malos hábitos dietéticos y bebemos una cantidad enorme de bebidas endulzadas, las sodas, refrescos, sodas para el norte, ¿verdad? Y esto hace que tengamos un mayor sobrepeso, que tengamos diabetes, se desencadena hipertensión y nos haga mucho más débiles al momento de poder enfrentar cualquier tipo de enfermedad. No es excepción COVID-19. Tenemos también que el 7% presentaban una enfermedad cardíaca, otra condición 3%, insuficiencia renal 3% y asma 10%. El tabaquismo, 6%. Se me olvidaba, es importante. ¿Por qué? Porque está en nosotros tomar la decisión de dejar de fumar y tener mayor fortaleza para enfrentar enfermedades y no sufrir también enfermedades cardíacas, ¿no? Bueno, por grupo de edad, las defunciones de 25 a 44 años son 12, de 45 a 64 años son 20 casos, de 65 a 69, 2, y de 70 a 74 son 2 casos, total 36. Ahora, las defunciones relacionadas a COVID por municipios de residencia. Juárez tiene 21 que pertenecen al Seguro Social, 4 que pertenecen a la Secretaría de Salud, 2 al ISSSTE y 2 son a centros particulares de atención a la salud. Total 29 en Ciudad Juárez, 5 en Chihuahua que están distribuidos, 4 del IMSS y 1 de la Secretaría de Salud. Para Cuauhtémoc y para Guadalupe, cada uno con un caso que fueron atendidos precisamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, ya en relación a la situación que está viviéndose en la frontera,
En Nuevo México hay 1,845 casos confirmados por PCR con 55 defunciones. En Texas tiene ya 18,923 casos confirmados por PCR que han dado 477 defunciones. En El Paso, Texas, casos positivos 531 y decesos ha registrado 8. Amigos, con esta nota hacemos nuestra primera pausa en ABC Noticias, pero no se retiren, que ya volvemos con más información.